Y un tema muy, muy importante para todos aquellos que servimos al Señor es el tema las motivaciones en el servicio. Esta es una serie de mensajes que una vez hice sobre el ministro de Dios. Y vamos a orar. Antes vamos a leer un versículo, Juan capítulo 1. Era el momento en donde el Señor empezaba su ministerio público, donde Juan estaba entregando a sus discípulos al Señor. Ya el ministerio de Juan estaba, digamos, haciéndose menor. Ya dentro de poco él iba a salir del medio del escenario, iba a surgir el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Juan veía que venía el Señor Jesucristo, les señalaba acerca de que él era el Cordero de Dios. Y esos discípulos de Juan pasaban a ser discípulos del Señor. Versículo 35, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Es interesante la pregunta que Jesucristo les hizo a los discípulos. ¿Qué buscas? En un momento en Juan capítulo 6 también la gente le seguía por lo que había comido, ¿no es cierto? Y el Señor los confronta, dice: ustedes no me siguen a mí por los milagros que han visto, ustedes me siguen por la comida que han tenido, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento los desafía a comer su carne, su sangre, y es una forma de hablar de un compromiso con Él. Y a partir de ahí no le siguieron más. Y Dios es muy celoso de ver no lo que uno tanto hace para Dios, sino por qué lo hace. De ahí este tema, para hablar a los que servimos a Dios, es las motivaciones en el servicio a Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Sería la gran pregunta, ¿no es cierto? Entonces vamos a orar nuevamente, que Dios nos hable, que Dios nos motive. Si tiene algo para enseñarnos, añadir, quitar, corregir, lo haga. Pero vamos a concentrarnos en este tema, en esta tarde, las motivaciones en el servicio. Padre, gracias te damos por tu palabra y tu presencia en esta tarde. Señor, tú dices: donde hay dos o tres en tu nombre, allí tú estás. Señor, queremos que el centro de esta reunión sea tu persona, que sabemos que está aquí, tu palabra, que tu Espíritu Santo tenga libertad para hablarnos, enseñarnos. Y Padre Santo, que toda la gloria sea para ti y podamos servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Oramos estas cosas agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sabemos que la motivación es la causa de una acción, ¿no? Yo estoy motivado a hermosear mi casa, entonces voy a pintarla, ¿no es cierto? Voy a decorarla. Estoy motivado para que mi casa sea un lugar atractivo para mi familia. Eso me motiva a sacrificarme, trabajar, guardar dinero, ahorrar, trabajar, hermosear, ¿no es cierto?, esa casa. Esta palabra, motivación, viene del latín motivus, que quiere decir movimiento, y el sufijo sion, que es acción y efecto. ¿Son importantes las motivaciones? Fíjense ustedes en 1 Timoteo 3, cuando habla de los requisitos para ser pastor, anciano, obispo, dice, palabra fiel, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero la pregunta es, ¿qué lo motiva?
Si uno, por ejemplo, lee los requisitos del obispo, del que va a ser anciano, el pastor, ¿no es cierto?, un líder de la iglesia, son todos requisitos que no están relacionados con los dones de esta persona, no están relacionados con el talento de esta persona, no están relacionados con requisitos de formación académica, tampoco de personalidad, ni que sea de una familia, lo que llamamos raigambre evangélica. Los requisitos están puestos en el carácter de una persona para que sirva a los demás. Fíjense ustedes, lean por ustedes mismos. Son requisitos de un siervo que tiene esas virtudes formadas por Dios como producto de su sumisión a Dios para servir a gente, a personas. Filipenses 1:20 también habla de las motivaciones de Pablo y dice, en medio de esta epístola de la prisión, él estaba prisionero en ese momento, no sabía si lo iban a matar o no, y él habla acerca de lo que él estaba viviendo, ¿no es cierto? Dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo. Y el punto es, ¿cuál era su anhelo? En cuanto a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado, ¿quién? Mi persona, mi apostolado, ¿qué dice? A ver, síganlo. ¿Alguno me puede decir? Cristo, ¿no es cierto? Así también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hechos 20:24 también habla de su motivación. Y dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Si él quería cumplir la voluntad de Dios para dar testimonio del mensaje de Cristo. El punto es, ¿qué nos moviliza, no es cierto? Algunos dicen, filipenses predican por envidia, otros por contienda, otros para hacerle problema a él, pero otros de buena voluntad, dice. Es decir, no todos los que sirven a Dios sirven con la correcta motivación. Podemos servir por interés, ¿no es cierto? Algunas personas dicen, bueno, si yo voy a la iglesia, si estoy en un ministerio, Dios me va a bendecir. Porque si yo le sirvo y como Dios no es deudor de nadie, Él seguramente me va a bendecir. Digamos, pero está bien, eso es verdad, pero sería un interés. Otros podemos servir a Dios por religiosidad, bueno, porque se supone que nosotros le servimos a Dios, ¿no es cierto? Si uno es cristiano, le servimos a Dios, o yo fui enseñado así, mi padre servía a Dios, yo también, y se supone que si uno tiene algunos años, nuestra denominación dice que hay que servir a Dios y por eso lo hacemos, ¿no? Por religiosidad. Hay otros que pueden servir a Dios por temor, para que no me castigue, ¿no es cierto? Algunos pensarán así. Otros pueden servir a Dios por costumbre, lo ponen a hacer algo rutinario, mecánico, se forma un hábito. Otros pueden servir a Dios por agradar a los hombres. Bueno, mi líder que me bautizó espera que yo sirva, me dijo que hace falta ayuda en la escuela dominical y no le quiero decir que no porque se va a enojar, o siempre todo lo que hizo por mí, ¿no es cierto?, los favores que me dio. Pero no es para el Señor, es para los hombres. Uno puede servir a Dios por soberbia, para ser el centro de atención, ¿no es cierto? Bueno, sirvo a Dios, pero detrás del púlpito, no me pidan otra cosa porque por mis dones, mi capacidad, yo no me
no me pidan pintar la iglesia. Ahora, si hay que predicar, sí, ¿no? Podemos servir a Dios por obligación, podemos servir a Dios por no sentirnos solos, porque cuando uno sirve a Dios se sirve con equipos, y hay reuniones, y vamos a las casas y charlamos. Podemos servir a Dios como una pantalla en mi vida para que no se vean la vida mediocre que yo tengo, y que quiera yo demostrar a los demás que está todo bien por el activismo que hago, pero realmente estoy vacío. O podemos servir a Dios para abusar de gente, decir, necesito que la gente me admire, necesito que la gente me ame, necesito que la gente me tome en cuenta, y uno llega a manipular gente, este tipo de personas, y es otra motivación errada. Pero vamos a ver 6 motivaciones correctas que aparecen en las Escrituras, y la primera motivación aparece en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12. Si alguno lo puede leer, por favor. Así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Muy bien, dice que mediante qué tenemos que servir a Dios. Mediante la gratitud. Dice, tengamos gratitud. Y mediante ella, ¿qué es ella? La gratitud. Sirvamos a Dios agradándole, y te dice el cómo, pero la motivación es la gratitud. Entonces, ¿de qué cosas podemos estar agradecidos a Dios? ¿Alguno que me pueda decir? Que nos salvó, ¿qué más? Por la familia que nos dio, por un día más de vida, el sustento, por su cuidado. Yo puse acá servir a Dios por lo que el efecto que tuvo Él en mi vida, por ejemplo, paz de Dios. Paz de Dios que nos da a través del perdón de nuestros pecados. Yo conocí a Cristo cuando tenía 20 años. Entonces conocí la vida del mundo, conocí la vida de pecado, conocí lo que es el vacío en la vida de una persona sin Dios. Conocí lo que es el pecado que paga mal, que te esclaviza. Conocí lo que es la tristeza, la depresión. Conocí lo que es la ira, el odio, un corazón sucio, la inmundicia de este mundo. Yo conocí esas cosas, las experimenté. Cuando Dios vino a mi vida, cuando la sangre de Cristo limpió mis pecados, Él puso paz. Y esa paz con Dios y de Dios es lo que hoy día nos llena. Nosotros podemos llegar a estar tentados o pecar, pero es distinto el hecho de arrastrarnos en el pecado como antes. Yo sé que eso no es bueno. Y agradezco por la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que Dios nos da. Servimos a Dios por el gozo de ser un hijo de Dios. Estoy en la familia de Dios. Es un gozo que no depende de las circunstancias. El gozo de Dios es por arriba de las circunstancias. El mundo busca la felicidad, y la felicidad depende de cómo me va. Tengo trabajo, estoy feliz. Me pagaron horas extra, estoy feliz. Me sané de una enfermedad, estoy feliz. Tuve un hijo, soy feliz. Pero de pronto pierdo ese trabajo, o mi hijo se enferma, o tengo un conflicto en mi familia, y ya no soy feliz. Pero el Hijo de Dios vive en un gozo que Dios da que va por encima de las circunstancias, el gozo que Dios nos da cuando estamos haciendo su voluntad. Dios nos da esperanza, la seguridad eterna en el cielo. Hay gente que vive aferrada a este mundo.
Hay gente que cuando uno va a un funeral, a un entierro, hay gritos de desesperación, de llanto, de desconsuelo. Y qué distinto es cuando un creyente muere, ¿no? Sí hay lágrimas, sí hay lloro, sí hay un corazón quebrantado de la familia, pero hay consuelo de Dios. Hay consuelo de Dios porque hay una esperanza. Me acuerdo de que un hombre de Dios hace poco tuvo un ACV y estuvo a punto de morir. Y él dice, yo me di cuenta que pensé que era el tiempo de morir, pero me di cuenta que no, dice, porque en esa confusión, dice, yo no vi a mi hijo que había muerto años anterior. Entonces me di cuenta que no estaba en el cielo. La esperanza del Hijo de Dios. Estar con Dios y estar con el pueblo de Dios que nos precedió. Y por último también estamos agradecidos a Dios porque Él nos dio su naturaleza divina. Es decir, todavía tenemos el pecado, aunque fue crucificado en la carne, se le quitó ese poder de controlar nuestra vida, pero la Biblia dice en 2 Pedro capítulo 1 versículo 4 que nos dio una naturaleza de Dios. Es lo que dice 2 Corintios 5, 17, que el que está en Cristo nueva criatura es decir, tenemos una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva voluntad. Y estamos agradecidos porque no es que Él nos salvó y nos dejó con nuestro pecado. Y a veces estas cosas de tantos años en la fe vos te olvidás que tenés la naturaleza divina, que podés recurrir a ese poder que Dios da a través del Espíritu Santo para tener victoria sobre el pecado, sobre un momento de dificultad, tener la esperanza. Hoy día yo estoy a través de estoy en medio de una biopsia y su resultado, porque podría llegar a tener un cáncer. Y yo tuve un cáncer hace 25 años. Puede estar volviendo. Y de pronto puede ser que yo tengo 60 años, ¿no? Que Dios me esté llamando en esta oportunidad. Otras veces tuve ese cáncer y Dios, usando los médicos y la medicina, me sanó. Pero puede ser que un día no. Y uno tiene que estar preparado para el tiempo que Dios en su soberanía nos llama. Porque que yo sepa, todo lo que estamos en esta iglesia, si no viene el Señor antes, un día vamos a morir. Todos. El tiempo es si estamos preparados. Hay una esperanza, hay un gozo que no depende de las circunstancias y está la paz de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Estar agradecidos. ¿Qué pasa cuando no hay agradecimiento? Hay quejas. Vivimos de quejas, ¿no es cierto? Y son quejas de minucios como quejas grandes. Quejas que en mi matrimonio, quejas con mis hijos, quejas con la gente del trabajo, con mis jefes, quejas con mis líderes en la iglesia que no me reconocen, que no me llamaron, por qué lo prefirieron al otro antes que yo, si yo toco mejor el instrumento que él. Y cuando estamos llenos de quejas, estamos llenos de amargura. Cuando estamos llenos de amargura, Dios no nos puede usar. La segunda motivación es, servimos motivados por la gracia recibida. 1 Corintios 15. Eh, 7 dice: después apareció a Jacobo, hablando de la resurrección de Cristo, ¿no? Después a todos los apóstoles, y al último de todos, escribe Pablo, como un abortivo, me apareció a mí. Y él va a hablar de qué él se considera a sí mismo. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. La humildad de él, ¿no? Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Motivados por la gracia de Dios recibida.
¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el poder que Dios nos da para servirle. Es el poder que Dios nos da para cambiar, es el poder que Dios nos da para servirle. Y la gracia de Dios es el actuar soberano de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer los cambios y obrar en nosotros lo que Él quiere hacer. Yo no sé en qué tanto ustedes y yo percibimos ese actuar en nuestras vidas. Hay momentos de dificultad en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu salud, en tu relación con personas, en la parte económica. No sabes qué hacer, te falta sabiduría. Y si no, de pronto uno dice, pero Dios respondió, Dios me habló, Dios me dio sabiduría, Dios me dio la solución, Dios abrió una puerta, Dios cerró otra, Dios tocó el corazón de esa persona, se solucionó el tema. Es la gracia de Dios. No soy yo. Y esto nos motiva a servir. Segunda Corintios 12, dice versículo 7, ahí está hablando de esa gracia, dice, en ese momento Dios le había dado una revelación de llevarlo a Pablo al tercer cielo y ver cosas en el cielo, ¿no es cierto? Cosas que Dios quiso mostrarle a él. Y dijo él en versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Algunos piensan que fue su enfermedad en los ojos. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligaste a ello. Pero yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Bueno, Pablo no era un teórico de la fe. Él decía que cuando él era débil, cuando él estaba siendo perseguido, cuando él estaba en necesidad, cuando él lo habían maltratado, era ahí donde más se manifestaba el poder de Dios en su vida y a través de su vida y donde más fruto tenía en el ministerio. No sé si ustedes pueden haber experimentado esto, pero cuando más Dios me prueba o permite necesidades o que, pase momentos de difícil, de turbación, y me aferro a Dios, es donde más aprendo, es donde más dependo de Dios, y después donde hay más puertas abiertas y más fruto. ¿Es así o no? Es así. Todos queremos la vida en abundante. Todos queremos tener fruto. Todos queremos la sabiduría de Dios. Todos queremos entender la palabra de Dios. Pero no nos gustan las pruebas, que nos humillan para depender, y esa es la escuela de enseñanza de Dios. ¿Ustedes quieren crecer en las cosas de Dios? ¿Ustedes están motivados en su juventud? Que me dijeron que hay un lindo grupo. Bueno, espera que vengan pruebas a tu vida. Y Dios las trae para detrás de eso bendecirte. Bueno,
fuimos llamados para servirle por gracia, dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta otra vez? La gracia de Dios. Conozco personas que se comparan a los demás y su actitud es: yo soy mejor que tú. O se jactan y dicen: mirá el resultado de mi ministerio. Vos ganaste 3 almas en la última campaña y yo 30. O yo hice una gira evangelística y hay 300. ¿Y vos cuánto ganaste? Y no sé, 1. No, eso es soberbia. Lo que muestran en realidad esas personas no es la gracia de Dios, sino sus miserias, mendigando atención de otros. Porque realmente el que nos ayuda y nos enseña y nos usa es la gracia de Dios. La tercera motivación para servir a Dios es que estamos motivados por su misericordia. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 17, por lo cual, hablando acerca del Señor Jesucristo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y 4:16 de Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia es lo que Dios nos da y no merecemos. Misericordia es lo que Dios no nos da y merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? Y el juicio. ¿Y qué es lo que Dios da? Misericordia. ¿Qué quiere ser misericordia? Miser es miserable y cordia viene del griego cordio, que es corazón. Por eso habla del cardiólogo, una persona especializada en el corazón. Entonces, misericordia es amor al miserable. Y eso es lo que nosotros somos sin Cristo. Somos miserables y Él nos ama. Y no solamente necesitamos esa misericordia para ser salvos, para cuando estamos perdidos, sino que necesitamos esa misericordia aún como creyentes. Porque estamos inclinados ¿a qué? A la desobediencia, al pecado. Entonces, ¿qué dice? Que ese sumo sacerdote es misericordioso. ¿Por qué? Porque va a tratar con nosotros pecadores. ¿Qué más dice la Biblia? Que necesitamos de la oración. Y cuando vamos a ese trono de gracia, dice que vamos ahí porque vamos a recibir ahí misericordia. Lamentaciones 3, 22, 23 dice que son nuevas cada mañana sus misericordias. Primera Timoteo 1, 12 al 16 dice que hubo misericordia para él, ¿no es cierto? Cuando él dijo ahí, pero fui recibido misericordia, versículo 16, ¿no es cierto? Romanos 12 dice, por las misericordias de Dios nos motiva a dedicar nuestra vida a Dios. Fíjense en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que vuestro culto racional. Él habla ahí de cómo debe ser un adorador. El adorador que va a adorar a Dios en espíritu y en verdad está motivado por las misericordias recibidas de Dios. Y si ustedes quieren saber cuáles son esas misericordias recibidas a Dios, tienen que estudiar todo el libro de Romanos, porque va hablando acerca, así que, es decir, por todo lo que vengo hablando, de todas esas misericordias que hemos recibido, dice, dediquemos nuestra vida, nuestro cuerpo a sacrificarlo como un adorador de Dios. 2 Corintios 4, dice versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según que la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. Entonces, realmente a veces hay momentos en el ministerio que uno le gustaría renunciar. Porque hay ingratitud, porque hay injusticias, porque hay necesidades, porque no entendemos cosas, porque hay gente que nos envidia, nos compite, y humanamente uno llega a cansarse, ¿no? De remar, ¿no? Y a veces tenemos rayes los que servimos a Dios y nos da ganas de tirar el bote, los remos. Y si fuera en la cabeza de algunos, mejor, ¿no? Pero dice la Biblia que esa misericordia nos hace no desmayar. ¿Qué necesidad tenemos, no? De experimentar esa gracia de Dios, esa misericordia, esa gratitud, sin la cual terminamos sirviendo de rutina, ¿no? Y a veces el gran peligro de aquellos que servimos a Dios es como si yo prendiese uno de esos ventiladores, ¿no? Y empieza a girar y de pronto lo apago. ¿Qué le pasa a esas paletas por más que yo haya apagado los 20? ¿Se paran inmediatamente? Siguen girando. Alguno que estudió física me puede decir por qué gira eso si no hay luz. Por la inercia, claro. Y porque tiene poco, digamos, roce por las poleas que tiene por los bujes, ¿no? Algún momento va a parar. Pero la inercia lo hace seguir girando, pero no con la energía. Tarde o temprano, el roce lo va a hacer parar. Y a veces hay hermanos e iglesias que siguen con la actividad, pero por la inercia, pero no por dependencia de Dios. Y cuando sucede eso, se va a dar tarde o temprano contra la pared. Por eso uno dice, pero si era un hombre de Dios, ¿qué le pasó? Si era una mujer de Dios, ¿qué le pasó? Si yo la vi tan activa este año, era por inercia, pero no estaba conectada a la fuente. Cuidado, ¿no es cierto? La cuarta motivación, servimos por su amor. 2 Corintios 5. (5:14) dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos empuja. El amor de Cristo nos hace tener un gran anhelo de servirle. Es imposible que una persona llena del amor de Dios no le sirva cuando ve la necesidad, ¿no es cierto? Si Él murió por nosotros, para que ya no vivamos para nosotros, sino para Él, ¿por qué no le servimos? Esa es la lógica del Hijo de Dios.
Él murió para que yo no viva para mí. Entonces ahora yo, por ese amor, le sirvo a Él. Fíjense cómo Él lo sentía en Romanos 9, cuando hablaba de su amor hacia los judíos, que aún no eran creyentes. Dice, verdad digo, versículo 1, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pero como Pablo, ¿no era que vos eras lleno de gozo? Bueno, él dice que no, que sí tenía el gozo del Señor, pero a la vez tenía una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes eran? Los judíos. Es decir, él tenía un amor que le llevaba a estar triste. Una vez una mamá llevó a su hija a un psicólogo porque estaba muy triste su hija y lloraba por la salvación de la abuela. Y este psicólogo, gracias a Dios, era cristiano. Dice, mi hija está mal, tengo miedo que caiga en una depresión y que tenga trastorno de alimentación y que no termine la escuela y que se enferme más, y yo no entiendo si ella es creyente, la llevo a la iglesia. Eso es un testimonio verdadero, ¿eh? Y dice, se la pasa orando por la abuela porque dice que se va al infierno, dice, pero me preocupa a mí. Y este hombre, que además de psicólogo era sabio, le hizo un par de preguntas a la chica, estuvieron charlando. Y después la sacó a la niña y entró la mamá. Dice, mire, le voy a explicar, señora. Acá lo que estamos mal somos nosotros, dice. Su hija está bien, porque tiene un corazón para los perdidos. Porque cuando estás bien con el Señor, vas a orar y clamar y te va a interesar la gente que se va al infierno. Pero si estás mal con el Señor, te va a interesar poco y nada. Lo único que te va a interesar es que Dios responda a tus oraciones a vos, que te bendiga a vos, que no te falte trabajo a vos, que te vaya bien a vos. Eso te va a interesar. Usar a Dios y la fe para vos. Estamos mal. Pero si estamos bien, vamos a usar el tiempo que tenemos, los recursos que Dios nos da, los dones que tenemos, las capacitaciones que tenemos, todo lo que tenemos para que el mundo conozca a Cristo. No hace falta ser un misionero en todas las letras para tener pasión por las almas, hermanos. Todos somos misioneros, porque todos tenemos una misión. Porque la gran comisión, ir por todo el mundo, no fue dado a los misioneros, fue dado a cada uno de los hijos de Dios, a toda la iglesia. Todos tenemos que estar en las misiones. Pues servimos a Dios motivados por su amor. Hay un poema que mi madre, que es católica, hace 40 años que soy creyente y todavía no se convirtió. Por eso me emociono, ¿no? Pensando en ella. Ella me decía un poema católico. Y un día lo busqué, de un poema franciscano. Y habla de un hombre que aparentemente realmente amaba a Dios, ¿no? Y dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Tremendo, ¿no? ¿Por qué esta persona amaba a Dios? En quinto lugar, servimos motivados en agradarle a Él. Dice Salmos 40,
7 dice, versículo 6, habla acá el salmista, pero es un salmo mesiánico, está hablando el Mesías. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. En el original hebreo es, no deseaste. Dice, has abierto mis oídos. Y esa parte habla acerca de, referido a Éxodo 21:6, donde un hombre que quería ser un siervo por amor, el amo lo llevaba hasta una parte de madera y le agujereaba el oído con una lesna, ¿no es cierto? Con un elemento de hierro punzante le hacía un agujero y a partir de ahí pasaba a ser un siervo por amor. Dice, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Este mismo texto lo toma el escritor a los Hebreos en Hebreos capítulo 10 y en vez de decir, has abierto mis oídos, dice mi cuerpo. Es decir, el siervo por amor se le perforaba el oído, Éxodo 21:6, pero ese siervo por amor era una figura del verdadero que venía, Jesucristo, y Jesucristo no fue horadado su oreja, fue horadado sus manos y sus pies. Y este Señor Jesucristo dijo, yo sé que a ti no te agrada los sacrificios de animales, entonces vengo para yo ser tu sacrificio. ¿Por qué? Tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Primera Juan 3:22 dice que hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Primera Juan 5:3, y sus mandamientos no son gravosos. Juan 8:29, porque yo hago siempre lo que le agrada. Colosenses 1:10, agradándole en todo. Mateo 25:21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y por último, la sexta motivación. Servimos motivados en glorificar su nombre. Juan 12. Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Está hablando el Señor Jesucristo. Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Entonces dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hebreos 5:5 dice que Jesucristo no se glorificó a sí mismo. Juan 17:4 dice, te he glorificado en la tierra. Romanos 11:36 dice, a Él sea la gloria. 1 Corintios 10:31 dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Efesios 3:21 dice, a Él sea la gloria. Filipenses 4:20, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Primera Tesalonicenses 2:6 dice, no buscamos gloria de hombres. Judas 25 dice, al único y sabio Dios sea gloria y majestad. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres de recibir la gloria y la honra. ¿Cómo podemos glorificar hoy a Dios? Primera Pedro 4:16 dice que sufriendo por Él, haciendo el bien. Segunda Tesalonicenses 3:1, que la palabra corra y sea glorificada. Primera Corintios 6:20, a través de vivir una vida de santidad en mente y cuerpo. Motivado para glorificar a Dios. Y como conclusión, queridos hermanos, pregunto, ¿quién es Dios para usted? ¿Es digno que usted le sirva? ¿Es digno que usted glorifique su nombre? ¿Es digno que usted esté motivado a servirle para agradarle a Él? ¿Está usted motivado por su amor, por su misericordia, por su gracia? ¿Está usted motivado a servirle a Dios por
por gratitud. 3 preguntas a responder. ¿Qué correcciones debo hacer en mis motivaciones en esta noche? ¿Qué motivación debo agregar a mi vida? ¿Y cómo puedo y debo mejorar mi servicio a Dios? Hay muy poco de lo que la Biblia habla sobre Satanás, muy poco. Pero sí lo que sabemos es que él era un arcángel que estaba para servicio y protección de la santidad de Dios, que tenía a su mando los ángeles para adorar y alabarle a Dios. Aparentemente en su cuerpo había luz y música, de tal forma que cuando él caminaba, de esa luz que reflejaba a Dios, alumbraba el cielo, y de su cuerpo salía música con la cual adoraba a Dios. Hasta que él vio su belleza y quiso ser Dios. Es decir, el eje de su vida había sido Dios. Y aparentemente se fue corriendo ese eje y lo puso en su persona. Y es ahí cuando cayó. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, empezamos nuestro primer amor con el Señor. Él era la razón de nuestra vida. Él era la razón de nuestro servicio. Él era la motivación por la cual venía a la iglesia. Él era la razón por la cual yo proyectaba mi vida, mi futuro, mi servicio y todas las cosas. Decía, yo voy a estudiar en la universidad para la gloria de Dios. Yo voy a tomar ese trabajo para la gloria de Dios. Yo me voy a poner de novio con esa mujer para la gloria de Dios. Yo me voy a casar para la gloria de Dios. Yo voy a ir a esa iglesia para la gloria de Dios. Pero como el pecado es astuto y no existe persona sobre la faz de la tierra que no pueda ser engañada por el diablo, muchas veces ese eje se va corriendo y hoy día estamos motivados quizás por nosotros mismos. Gran error. La única forma de servir a Dios es adorándole en espíritu y en verdad. Y que el servicio sea fruto de esa comunión con Dios. El servicio no me lleva a una mejor comunión con Dios. Mi comunión con Dios me lleva a un mejor servicio. Nosotros no adoramos un templo. Nosotros no adoramos un ministerio. Nosotros no adoramos un cuerpo de líderes. Nosotros no adoramos un libro. Nosotros no adoramos una doctrina. Nosotros no adoramos una denominación. Nosotros adoramos una persona. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Es así tu vida? Vamos a orar, que el Señor nos ayude. Padre, gracias te damos en esta noche por abrir tu palabra, porque ahí está escrito, Señor, en la forma que tú quieres que te sirvamos. Perdón, Señor, porque muchas veces pecamos y esto no existe en nuestra vida. Y hay vacío, y hay pecado, y hay rutina, y hay orgullo. Señor, límpianos de nuestro pecado, de nuestro vacío, de buscar las otras cosas, Señor, y distraernos en las cosas de este mundo, y venir a la iglesia por religiosidad. Oramos, Señor, que podamos volver al primer amor, porque un día vamos a estar frente a frente en tu tribunal, y esas obras que hemos hecho, Señor, serán pasadas por fuego, y algunas quedarán y otras no. Ayúdanos, Señor, que queden para tu honra y para tu gloria, con las cuales podamos adorarte toda la eternidad. Bendice esta tu iglesia, a tus hijos, Señor, y guía a estos ancianos y líderes para llevar a esta iglesia, Señor, a servirte de todo corazón, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.